Bueno, entonces estamos en la página número 66, ¿cierto? Página número 66. Yo voy a compartir en la pantalla porque vamos a mirar unos elementos. Vamos a mirar unos elementicos unos elementos de los SIF, ¿cierto? Unos elementos de los SIF, ¿sí? ¿Están viendo la pantallita? Sí, señor. Perfecto. Sí, Muy bien. profe. Lo mismo que yo voy a explicar aquí, ustedes lo tienen en la página número 66, ¿sí? A ver, nosotros definimos que los SIF son aquellos desembolsos que la empresa realiza que no tienen nada que ver con materia prima ni con mano de obra directa, ¿cierto? Y que se cargan indirectamente a la producción. Por ejemplo, yo tengo que cargar servicios públicos, entonces los servicios públicos nada tienen que ver con la materia prima ni con la mano de obra directa, pero yo sé que los utilizo en producción, ¿cierto? Entonces, como esos servicios públicos tienen valor, entonces les vamos a denominar CIF, o sea, costos indirectos ¿de qué? De fabricación, ¿cierto? Esos son los CIF, entonces son valores indirectos que yo cargo a la producción, que sean diferentes a la materia prima y que sean diferentes a la mano de obra directa, en este caso los operarios, ¿sí? Esos son los CIF. Por eso los CIF se llaman como costos indirectos de fabricación o de producción. Los CIF se dividen dependiendo de muchas situaciones. Vamos a hablar aquí de una situación muy particular que tenemos nosotros en las empresas, que son los CIF fijos. ¿Cuándo digo yo que hay un CIF fijo en mi empresa? Cuando al menos por un tiempo no cambia de valor. Por ejemplo, un arrendamiento de planta, ¿cierto? Por ejemplo, una depreciación de la maquinaria. Esos son costos indirectos de fabricación fijos. ¿Por qué razón? Porque tienen el mismo valor, tienen el mismo comportamiento durante determinados periodos, ¿cierto? Pero también tenemos los CIF variables. Los CIF variables son aquellos que cambian, ¿sí? Cambian con el transcurrir de la producción. Por ejemplo, yo les traigo aquí dos ejemplos. Por ejemplo, les traigo dos ejemplos. Energía de la planta. La energía de la planta, la energía de la planta es un valor que ella va a aumentar o va a disminuir de acuerdo a la producción. Si hay mucha producción, pues habrá mucha energía. Y si hay bajita producción, pues habrá muy poca energía, ¿cierto? Y lo mismo el mantenimiento, ¿cierto? El mantenimiento de la planta productiva, pues puede ser que sea demasiado el mantenimiento que haya que hacer o definitivamente sea muy poco, depende de la producción que nosotros tengamos. Y resulta que en contraste a estos dos elementos fijos y variables tenemos los CIF semivariables, ¿sí? ¿Qué son los CIF semivariables? Que tienen una parte fija y tienen otra parte variable. Por ejemplo, ¿cuál, profe? El mantenimiento, ¿sí? Por ejemplo, si yo le pago a una persona para que me haga mantenimiento, yo le debo de tener un valor fijo a ella, ¿cierto? Un valor fijo. Y también le puedo yo decir, no, pero es que el mantenimiento yo se lo voy a pagar a usted de acuerdo a si la planta productiva está demasiado en orden para poder mantenerla. Y si no, pues entonces yo le pago dependiendo de cómo esté mi planta productiva, ¿cierto? Y aquí tenemos el acueducto. El acueducto también es un CIF semivariable porque resulta que desde el punto de vista de las empresas públicas, a nosotros nos facturan acueducto, gastemos o no gastemos, ¿cierto? Entonces habrá un valor fijo y habrá un valor variable que dependa de la señora producción, ¿cierto? Otro ejemplo de un CIF semivariable es la energía de planta. Sabemos bien que la energía de planta, cuando llega la tarifa de servicios públicos de las empresas públicas, nos llevan un cargo fijo, utilicemos o no utilicemos la energía, ¿cierto? Entonces, si no utilizamos la energía, nos cobran un cargo fijo. Y si la utilizamos, pues la utilización o el pago depende de la parte productiva. Entonces, por eso son CIF semivariables, o sea, que tienen una parte fija y otra ¿qué? Y otra parte variable. Para poder tratar los CIF, vamos a tener en cuenta una base. ¿Cuáles son esas bases? Yo puedo definir que mis CIF los voy a presupuestar de acuerdo a las horas que trabajen mis operarios, ¿cierto? De acuerdo a cómo trabajen mis operarios, de acuerdo a eso voy a aplicar mi CIF. O tengo las horas máquina que son basados en datos históricos, ¿cierto? Aquí la parte de la base de presupuestación de los CIF
yo tengo que tener una base y esa base nosotros la vamos a escoger como horas de mano de obra directa. ¿Por qué vamos a escoger horas de mano de obra directa? Supónganse en ustedes que nosotros vamos a llegar a una planta productiva y resulta que vamos a prender la luz, ¿cierto? Los operarios llegan, se prende la luz. Los operarios se van, se apaga la luz. Es decir, cuántas horas trabajen los operarios, cuántas horas nosotros vamos a tener la energía. Entonces es por eso que nosotros vamos a utilizar como base de presupuestación las horas de mano de obra directa. Para nosotros los operarios en las empresas son supremamente importantes. Primero porque nos producen y segundo porque sin ellos nosotros no venderíamos el producto. Es decir, si no hay quien lo haga, pues tampoco hay ventas, ¿sí? Entonces, por eso nos vamos a presupuestar los CIF con base en las horas de mano de obra directa. Aunque otras empresas también tienen otras formas de presupuestar, que son cuántas horas máquinas se empleen en la producción. Para aquellas empresas que tengan muchas máquinas, o sea, que tengan mucha tecnificación en su parte productiva. Nosotros aquí en este curso vamos a tener la base de presupuestación en horas de mano de obra directa. Cuando los CIF son semivariables, yo debo de utilizar un método para separar cuánto es la parte fija y cuánto es la parte variable. Porque si a mí me dicen, venga, es que de empresas públicas llegó una tarifa de servicios públicos de 40 millones de pesos. Ah, bueno, pero entonces de esos 40 millones de pesos, ¿cuáles son fijos y cuáles fueron los que nosotros nos gastamos de acuerdo a la parte productiva? Entonces yo debo de tener una base o debo de tener más bien una forma para separar los CIF semivariables, que son aquellos que tienen una parte fija y otra variable, y la empresa al fin y al cabo no se da cuenta cuánto tiene la parte fija y cuánto tiene la parte variable. ¿Listo? El CIF fijo es fácilmente determinable, el CIF variable también, pero lo que no es determinable son aquellos CIF que tienen una parte fija y otra variable. Ahí es donde viene pues de pronto el complique para nosotros en las empresas. ¿Cuál es el método que nosotros vamos a utilizar para separar los CIF que sean semivariables? Hay un método que se llama el método punto alto, punto bajo, que nosotros vamos a utilizar aquí, es que de acuerdo a un dato histórico, a unos datos históricos, nosotros vamos a mirar cuál fue el punto más alto de la producción, cuál fue el punto más bajo de la producción y vamos a hacer un promedio, ¿cierto? De acuerdo a ese método, vamos nosotros a separar lo que son los CIF fijos y los CIF variables, ¿cierto? Repito, ¿por qué razón? Porque si yo tengo un CIF que me dan 20 millones de pesos, pero yo no sé cuánto es lo fijo y cuánto es lo variable, entonces tengo que separarlos, porque los variables dependen de la producción y en cambio los fijos no dependen de ella. Los CIF fijos se pagan, produzcase o no se produzca. En cambio, los variables se pagan de acuerdo a la producción que nosotros vayamos sacando. Es por eso que cuando haya un CIF semivariable hay que separarlo de uno, ¿cierto? ¿Cuál es el método que vamos a utilizar? El método punto alto, punto bajo, ¿cierto? Este método no lo conocemos. Más adelante con un ejercicio nosotros nos vamos a dar cuenta cómo funciona este método. En la empresa también para controlar los CIF tenemos un concepto que es el NOP. ¿Qué es el NOP? Es el nivel de operación presupuestado. Profe, ¿qué es eso? Es el volumen de producción esperado en la compañía. Por ejemplo, si una empresa dice, yo ahorita en abril espero producir 2.000 camisas. Ah, esperas producir 2.000 camisas. Falta ver si te las produzcas, ¿cierto? Entonces, el nivel de operación presupuestado es el volumen de producción que la empresa espera sacar durante un periodo determinado. Y luego viene el NOR. ¿Qué significa NOR? El nivel de operación real. ¿Qué es el nivel de operación real? Es el volumen de producción realmente alcanzado. Mire que son dos conceptos que de pronto pueden parecerse, pero son totalmente diferentes. Les voy a dar un ejemplo. En una compañía de zapatos esperan que en abril se produzcan 3.000 pares, pero cuando se termina abril no se produjeron los 2.000 o 3.000 pares, se pueden producir más o se pueden producir menos, ¿sí? ¿Cuándo conozco yo el nivel de operación presupuestado? Lo conozco al comenzar el mes o el periodo. ¿Y cuándo conozco el nivel de operación real? Lo conozco al finalizar el periodo. Es decir, que aquí yo puedo decir en el NOP que el nivel de operación presupuestado es lo que yo puedo producir, ¿sí? Lo que yo puedo producir. Yo puedo producir 2.000 pares, ¿sí? Pero viene el nivel de operación real y me dicen, no, hermano, no se produjeron los 2.000 pares, se produjeron 1.500, ¿sí? O se produjeron 2.100, ¿sí? Entonces el nivel de operación real puede estar por encima o puede estar por debajo del nivel de operación presupuestal, ¿cierto? Estos dos términos los vamos a tener en cuenta más adelante para que realicemos un ejercicio también.
Otro concepto muy importante en los CIF son los CIF reales. ¿Qué son los CIF reales? Es el CIF que realmente la empresa consume en general en la producción, ¿cierto? Es el CIF que realmente la empresa consume en general en la producción. Si yo digo, por ejemplo, venga, es que en la producción se me fueron 2 millones de pesos en energía. Ah, bueno, eso es un CIF real, ¿cierto? Porque estoy hablando de toda la producción en general. Y luego vienen los CIF aplicados que me dicen, son los CIF que se cargan a las hojas de costos, es decir, cuánto le vamos a cobrar a la producción de camisas, cuánto le vamos a cobrar de energía a la producción de zapatos, cuánto le vamos a cobrar de energía a la producción de camisetas, ¿cierto? Los CIF reales, entonces, son aquellos que se consumen para la parte general de la producción y los CIF aplicados son los que se van cargando a cada uno de los trabajos que nosotros vayamos realizando. Recordemos que en producción estamos trabajando muchos productos y aquí los CIF aplicados ya es una forma muy particular de mirar la producción en la producción, por ejemplo, de medias, en la producción, por ejemplo, de calzado, ¿sí? En la producción de camisetas, etcétera, etcétera. Es decir, que si yo en mi empresa produzco muchas cosas, entonces lo que yo pague en total es un CIF real. Pero lo que yo llevo a cada una de mi producción, eso sería un CIF aplicado. Los CIF reales se contabilizan de varias formas. Para eso, nuestro plan único de cuentas tiene pues diversas formas de que nosotros lo contabilicemos. Tenemos los CIF reales para llevarlos a la 7301 o a la 7302, ¿cierto? Y los CIF aplicados también nos dice, venga, es que usted también puede realizar la contabilización en la 7301 o 7302. Aquí, defíname por qué código va a contabilizar los CIF reales. Y aquí, dígame por qué código va a contabilizar los CIF aplicados, ¿cierto? Entonces, una empresa podría decir, venga, yo los CIF reales lo contabilizo por la 7301 y mi CIF aplicado la contabilizo por la 7302, ¿cierto? Y están en todo su derecho, es algo que es normal. ¿Sí? Como una empresa también puede decir, venga, los CIF reales los vamos a contabilizar en la 7302 y los CIF aplicados los vamos a contabilizar en la 7301. Por eso nosotros tenemos este espacio acá. Ahora, ¿qué hacen la mayoría de las empresas? Le dan a los CIF reales el código 7301, porque son los primeros CIF en consumirse en la empresa. Y luego a los CIF aplicados le dan la 7302 porque son los segundos CIF que se aplican a la parte productiva. ¿Listo? Entonces, si ustedes ven la 7301 para CIF reales y la 7302 para CIF aplicados, pues no se vayan a extrañar porque las empresas dulce y tranquilamente se pueden aplicar ese plan único de cuentas. ¿Listo? Bueno, ya tenemos entonces la parte teórica, vamos a pasar a realizar un ejercicio. Este ejercicio está en la página número 75. Váyanse para la página número 75. ¿Sí? Vámonos para la página número 75 para que apliquemos los CIF. ¿Listo? Para que apliquemos los CIF. Mientras ustedes encuentran las páginas, pues no es de por demás decirles que los CIF como tal, pues es un valor que nosotros le tenemos que prestar mucha importancia, porque ¿cómo le cargamos la energía, por ejemplo, a una sudadera? O ¿cómo le cargamos el acueducto de planta productiva, por ejemplo, a un par de zapatos, ¿cierto? Tenemos que cargárselo de alguna forma, porque son platas que la empresa está sacando para poder entrar a producir. Si nosotros no lo aplicamos como costos, entonces esa plata de energía, esa plata de acueducto, esa plata de depreciación, esa plata se va perdiendo, ¿cierto? Entonces, recuerden que nosotros en las empresas productivas no perdemos ni un solo peso. ¿Listo? Muy bien. Bueno. Aquí ya está entonces el ejercicio de la página número 75, ¿sí? De la página número 75. Donde nos van a dar una información, ¿sí? Los voy a ocultar un poquito. ¿Ok? Bueno, página número 75 nos van a dar una información. Venga, tenemos el caso de una empresa que va a fabricar muebles infantiles, ¿cierto? Muebles infantiles limitada, utiliza el sistema de costos por órdenes de producción y presupuesta los CIF semivariables mediante el método punto alto y punto bajo para el tercer bimestre del año 2000, puede ser 2019, ¿cierto? 2019. ¿Cuál es el tercer bimestre, muchachos, del año 2019? Es mayo-junio. Mayo-junio. Mayo-junio es el tercer bimestre del año, ¿cierto? Mayo-junio. Entonces, nos están diciendo, venga, todos estos datos que hay acá es para la producción entre mayo y junio. Mayo y junio del año 2019, ¿cierto? A ver, ¿qué pedido recibió esta empresa?
hay que hacer 40 comedores para niños, hay que hacer 140 sillas, hay que hacer 70 nocheros y hay que hacer 120 salas. Listo. ¿Cuántos comedores hay que hacer? 40. ¿Cuántas sillas? 140. ¿Cuántos nocheros? 70. ¿Cuántas salas? 120. La base de presupuestación son las horas de mano de obra directa. Acuérdense que nosotros aquí en la teoría estamos diciendo que la base de presupuesto van a ser las horas de mano de obra directa, ¿cierto? Muy bien, son las horas de mano de obra directa. Y se tiene estipulado 2.5 horas para cada comedor. O sea que cada comedor se va a tardar en producir 2.5 horas, ¿cierto? Y va a tardar en producir 1.5 horas para cada silla. Cada silla se me va a demorar 1.5 horas. Cada nochero se me va a demorar 2 horas. Y cada sala se me va a demorar 3 horas. Ahora, ¿de dónde nosotros sacamos esos datos de esos tiempos que se demora cada uno de los artículos? De la experiencia, ¿cierto? De la experiencia que se tiene en la parte productiva. Entonces, un productor sabe en cuánto tiempo hace un comedor para niños. O un productor sabe en cuánto tiempo hace una silla, ¿sí? Entonces, de ahí sacamos nosotros esos tiempos. Muy bien, esa es la experiencia que tiene la empresa para producir, ¿sí? Pero cuando finalice el tiempo, nos vamos a dar cuenta si realmente esos nocheros, esas sillas o esas salas se tardaron el tiempo que nosotros estábamos pensando en producir. ¿Listo? Muy bien. Venga pues. ¿Qué es lo primero que tenemos que hacer nosotros? Vámonos a desarrollar el ejercicio, ¿sí? Lo primero que nosotros tenemos que hacer para desarrollar el ejercicio, aquí con la solución de muebles infantiles limitada, página de 75, es, primero, mire por favor en la guía lo que abajo, en la parte de abajo nos piden, ¿sí? En la parte de abajo nos piden, ayer el NOP y el NOR, ¿sí? Es decir, la empresa necesita saber cuántas horas piensa demorarse para fabricar todo esto. Pero también la empresa necesita saber cuánto tiempo se demoró, ¿cierto? Entonces, mire pues, 40 comedores. Si yo cojo a 40 comedores y lo multiplico por 2.5 horas, 40 multiplicado por 2.5, eso me da que los 40 comedores se pueden gastar 100 horas de mano de obra directa para poder ser producidos. Muchachas, recuerden que si de pronto no me entienden, por favor me activan el micrófono. Profe, deténgase ahí, que no le entendí absolutamente nada, ¿listo? Entonces, para que activen el micrófono y me interrumpan en el momento que ustedes crean conveniente. ¿Listo? Bueno, entonces 40 comedores en los cuales creemos nosotros que lo vamos a producir en 100 horas. 140 sillas, esas 140 sillas, yo voy a coger 140 sillas y las voy a multiplicar por 1.5 horas. Por 1.5 horas. En las 140 sillas, creo que me voy a demorar 210 horas. Ahora cojo los 70 nocheros y lo multiplico por, a ver, las sillas, ¿cuánto es que se demoran? Las sillas 1.5 horas, 2 horas para cada nochero. Entonces voy a coger 70 nocheros y lo voy a multiplicar por 2 horas. Eso me da 140 horas. Y luego cojo las 120 salas y la multiplico por 3 horas para que me dé el tiempo que yo presupuesto me voy a gastar en la producción de esos artículos, ¿cierto? Como el cliente me hace todo este pedido, yo necesito saber en cuánto tiempo más o menos le voy a poder producir todo eso que él me está pidiendo. Entonces, aquí me da un total de 810 horas de mano de obra directa. 810 horas de mano de obra directa. Eso me voy a gastar para poder sacarle el pedido al cliente. ¿De acuerdo a qué? De acuerdo a los tiempos que yo he estipulado que me voy a gastar en esa producción. ¿Hay alguna pregunta hasta ahí? Hola. No, señor. ¿Todo claro hasta ahí? Sí, Daisy. todo claro. Señor. ¿Todo claro hasta Todo ahí? claro. Muy bien. Sí, señor. Valentina. Hola, Vale. Vale. Valentina. Profe, todo claro hasta el momento. Perfecto. Yo no me quería prender el micrófono. Muy bien. Paula. A Paula no le sirve el micrófono, ¿No profe. le sirve? Bueno, dígale que me ponga en el chat, profe. No, espere que me QAP. dijo en el chat. ¿Ah? Es que no, profe, no me sirve el micrófono. ¿Para ¿No que no le sirve el entendió? micrófono? Bueno. ¿O fue que no entendió? Hola,
Esteban, ¿no entendió o no le sirve el micrófono? Bueno, muy bien, sigamos pues entonces. Si alguna cosa me escriben en el chat, listo. Bueno, entonces, ¿cuántas horas piensas que te vas a gastar en la producción de este pedido del cliente? 810 horas, está en amarillito. Ahora, necesito saber realmente cuánto nos gastamos en esos comedores. En la parte de abajo de la guía me dice claramente que al finalizar el periodo se fabricaron los 40 comedores que se gastaron 105 horas. ¿Sí están viendo ese dato? ¿Cierto? Muy bien. Los 40 comedores se gastaron 105 horas. Las 140 sillas se gastaron 212 horas. Los 70 nocheros se gastaron 145 horas. Y las 120 salas se gastaron 358 horas. ¿Listo? Estos tiempos, cuando nosotros los conocemos, el nivel de operación real se conoce al finalizar la producción. ¿Listo? Al finalizar la producción es donde se conoce el nivel de operación real. ¿Y cuándo se conoce el nivel de operación presupuestado? El nivel de operación presupuestado se conoce antes de empezar la producción. Entonces aquí tenemos antes y después de terminar la producción. Muy bien. ¿Por qué es importante tener en cuenta esos dos tiempos? Es importante tenerlo en cuenta porque son 810 horas que yo pienso quemar energía, ¿cierto? Y resulta que lo que yo pienso quemar energía, 810 horas, entonces resulta que no fueron 810 horas, sino que son 820 horas, ¿cierto? Quemando energía. Entonces, por eso es que necesito saber cuánto es el NOP y cuánto es el NOP. ¿Listo? Bueno, en la parte de abajo, ¿qué me piden? O en la parte de abajo me piden, después de haber hallado el NOP y el NOR, hálleme por favor la fórmula presupuestal, ¿cierto? La fórmula presupuestal para servicios públicos y mantenimiento. Bien, si tú te vas arriba al ejercicio, te dicen que hay unos servicios públicos y que hay un mantenimiento. Ellos dos se consideran CIF, ¿cierto? Ellos dos son CIF. Y resulta que tenemos la información de periodos atrás, de bimestres atrás, ¿sí? El dato es que en el cuarto bimestre nos gastamos 238.000 de servicios públicos, de mantenimiento nos gastamos 527.500, ¿cierto? Y así sucesivamente, ¿cierto? Ese es el historial que nosotros vamos a tener en cuenta, ¿sí? Ese es el historial que debemos de tener en cuenta para poder calcular esto, ¿sí? ¿Qué vamos a hacer? Como el punto B nos pide, halle la fórmula presupuestal para servicios públicos y mantenimiento, porque entre otras, el concepto de los CIF aquí en la empresa, por ejemplo, donde dicen los CIF de la empresa son arrendamiento año 11.400, depreciación de maquinaria, impuestos, materiales, ¿cierto? Aquí dice en el ejercicio, coja los servicios públicos y presupuéstelos, y coja el mantenimiento y presupuéstelos. ¿Presupuéstelos para quién? Para ese bimestre que nosotros vamos a producir. Este dato que hay aquí en el ejercicio, ¿sí? Nos está diciendo, no sabemos nada de servicios públicos, ni sabemos nada de mantenimiento, coja el presupuesto. Muy bien. Entonces tengo aquí a la fórmula presupuestal de servicios públicos y mantenimiento y voy a hacer lo siguiente. Présteme pues atención. Cojo los servicios públicos, ¿cierto? Cojo los servicios públicos. De los servicios públicos, ¿yo qué necesito? El costo en pesos. El costo en pesos. Y también el nivel de producción, que son horas de mano de obra directa, ¿cierto? En el punto más alto, porque el método se llama punto alto, punto bajo, en el punto más alto tenemos un costo de servicios públicos de 268.000. ¿Sí los están viendo? ¿Cuál es el punto más alto de la producción? 960 horas. Hola. Profe, me perdí en esa parte. ¿De dónde sacamos esos valores? Mira, te vas a ir a la página 75, ¿sí? Y vas a mirar en la parte de arriba donde dice SSP. ¿Está viendo? Sí, SSP. ahí estoy, señor. Listo. Entonces vas a coger esa información de servicios públicos, ¿cierto? La información de servicios públicos, ¿cierto? Como esa información es histórica, es decir, esos servicios públicos es de periodos pasados, y los CIF se tienen que calcular con base en periodos pasados. Entonces, ¿qué vas a hacer aquí? Mira, pues, vas a coger los servicios públicos, vas a decir que hay un costo en servicios públicos, pero que además hay un nivel de horas de mano de obra directa, ¿cierto? En el cual nosotros nos gastamos esos servicios públicos, ¿cierto? Entonces, en el punto más alto, vas a mirar cuánto es el punto más alto de la producción en horas. O sea, ¿cuál fue el costo más alto en uno de esos bimestres? Sí, el costo más alto de esos bimestres fueron 268.000 pesos en servicios públicos. ¿Sí lo estás viendo? Sí. Sí, señor. Eso, entonces vas a coger el punto más alto en costos, o sea, 268.000. Y vas a coger el punto más alto en horas, porque acuérdate que los servicios públicos lo estamos midiendo en horas, ¿cierto? Sí. Entonces aquí tenemos el nivel más alto, que son 960 horas, y el costo más alto para ese nivel son 268.000. ¿Qué está insinuando este ejercicio? Que para 960 horas esta empresa pagó 268.000 pesos de servicios públicos, ¿cierto? Ese es el punto más alto. Ahora, como también tenemos punto más bajo de producción,
Entonces te vas a ir al punto más bajo de la producción, que son 710 horas. ¿Lo estás viendo? Sí, Mejor señor. dicho, de esas horas escoges las más altas y las más bajas, ¿cierto? Sí. Y además que escoges las más altas y las más bajas, vas a escoger el costo en el punto más alto y el costo en el punto más bajo, ¿cierto? Abajo. Sí. Esa. Entonces, nosotros que tenemos aquí unos servicios públicos que se comportaron a la altura y unos servicios públicos que se comportaron a la parte de la baja, ¿cierto? ¿Qué tenemos que hacer? Según el método punto alto, punto bajo, nos dicen, vea, coja a esto, a 268 y réstele 238. ¿Cuánto es la diferencia? 30.000 pesos, ¿cierto? O sea que entre el punto más alto y el punto más bajo hay una diferencia de 30.000, ¿cierto? Y luego coja el nivel de hora más alto y réstele el nivel de hora más bajo y eso te da 250, ¿sí? O sea que entre el punto más alto y el punto más bajo hay 250 horas de diferencia. Pero ¿cuánto cuesta el valor por hora en diferencia? Entonces va a coger a 30.000 y lo divido entre 250 horas. Al coger 30.000 y dividirlo entre 250 horas, ¿me da cuánto? Me da 120 pesos por cada, ¿qué? Por cada hora. Entonces yo ya tengo un dato que es cuánto me valen los servicios públicos por cada hora. Me valen 120 pesos. Ese dato nosotros no lo teníamos, ¿cierto? Nosotros no lo teníamos. Muy bien. Bueno, por cada hora que se emplee en la empresa en producción, tienes que pagar 120 pesos, es decir, por cada hora que se trabaje. Ahora, ¿cuánto es el CIF total en el punto más alto? CIF total PA, que significa CIF total punto alto. Son 268.000 pesos. ¿De dónde saqué yo este dato? CIF o costo en el punto más alto, 268.000, ¿cierto? ¿Cuánto estás pagando por hora trabajada? Estás pagando por hora trabajada 120 pesos, ¿sí o no? ¿Cierto? Véalo acá y véalo acá, ¿sí? Estás pagando por hora trabajada 120 pesos, míralo acá. Perfecto. ¿Cuántas horas trabajaste en el punto más alto? 960 horas, ¿sí? Entonces, como trabajaste 960 horas, vas a multiplicar 960 horas por 120 pesos y eso te da 115.200 pesos. ¿Listo? A estos 115.000 pesos, 115.200 pesos se le llama CIF variable de servicios públicos, ¿ok? CIF variable de servicios públicos. ¿Por qué se le llama CIF variable de servicios públicos? Porque si cada hora me vale 120 y yo trabajo 960, pues acuérdate que el CIF variable va de acuerdo a las horas trabajadas. Entonces, por eso multiplicamos 120 por 960 y nos da 115.200. ¿Listo? Ahora, si esto es lo variable, entonces voy a tener que determinar cuánto es la parte fija de los servicios públicos. Acuérdate que los servicios públicos tienen una parte fija y otra ¿qué? Y otra variable. ¿Cómo hago yo para hallar el CIF fijo? Pues cojo al CIF total en el punto más alto, que son 268, y le resto los CIF variables 115.200 y eso me da un valor fijo de 152.800 pesos. Este valor es el valor fijo de los servicios públicos y este valor es el valor variable de los servicios públicos, o CIF variable. Ahora, la suma de estos dos valores me tiene que dar ¿cuánto? 268.000 pesos. La suma de estos dos valores me tiene que dar 268.000 pesos. ¿Listo? Muy bien. Ya no vamos a salir porque ya se nos agotaron los 40 minutos, ¿ok? Entonces no salimos, ¿sí? Nos vamos otra vez para el Classroom y yo vuelvo y les comparto un nuevo vínculo, ¿ok? Enseguida nos vemos pues. Listo. Bueno.